Primero que nada, recordamos que el tiempo es una medida nuestra, de la tierra solamente. Así que, como decía Ángel, feliz año 2021 porque empezamos un nuevo periodo. Pero el proceso de Dios es algo que es continuo. Él no para. Él desde la eternidad hasta la eternidad sigue, siempre, porque Él es un Dios. De Él salimos, dice, y no estaremos completos ni en paz hasta que estemos nuevamente con Él, sentados a la mesa en su presencia, ¿verdad? Amén. Aunque aún hay muchos en las tinieblas, otros muchos ya están salvos. Y damos gracias a Dios porque el Señor nos está abriendo a nosotros nuestros ojos. Nosotros somos de aquellos que hemos creído en su Hijo y cada día comemos más y más de la verdad de Dios. Hemos sido rescatados del poder de las tinieblas, eso dice la palabra de Dios, rescatados y trasladados, y también llamados, pero llamados no solamente así como a la deriva, no, llamados con un llamado específico y con una meta, la presencia del Padre. Amén. Y esto es importante, Carol, porque solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida. Y es el mismo Cristo Jesús quien dice, sígueme porque yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra seguir quiere decir, mira, yo sé quién soy y sé a quién te quiero llevar. Esa palabra de sígueme, ¿quién es el que la está diciendo? El año 2021 tiene significado muy concreto y por favor, congregación de Casa Josué, escuche bien lo que voy a decir ahorita, conmigo o contra mí. Desde el año 2008 hemos estado platicando de profecía tras profecía, ustedes las conocen todas. Este año 2021 es clave. Y por ser clave, ruego a todos ustedes, amados hermanos, que tengan claridad en escoger con Jesús o contra Jesús. La tibieza no sirve. Es un año clave. Les ruego presten atención porque dentro de 2 o 3 meses voy a repetir esta misma porción, conmigo o contra mí. La posición ya es definida, es clara. 2021 está marcando una historia y tenemos que ser prudentes con el tiempo que estamos viviendo. La palabra sígueme en medio de un montón de confusión, un caos lo que tenemos a nivel mundial. Y destrucción por todos lados. La muerte avecina por muchos lugares y debemos de ser claros y concisos. ¿Qué depara el 2021? Usted ya conoce las profecías, este es un año clave. Hay mucha confusión, hay muchas cosas que están a nuestro alrededor, por eso es importante que este llamado especial que estamos haciendo de sigue la voz de Cristo, sigue a Jesús, mira a Jesús, es para que abramos nuestros ojos. Estemos equipados con la armadura de Dios, sujetos a la voz de Dios y a su dirección. Es necesario que el grano de trigo muera. Eso quiere decir que nosotros muramos a nuestra voluntad, morir a nuestros deseos, morir a los anhelos profundos que hay en nuestro corazón que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Para esto vamos a ser concisos y vamos a traer la palabra de Dios del libro de Juan, vamos a ir a Juan 12, del 24 al 26. ¿Me acompañan mis hermanos? Vamos al capítulo Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 12, del versículo 24 al 26. Dice así la palabra de Dios. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Voy a volverla a leer porque creo que es interesante que la volvamos a poner. Juan 12, versículos 24 al 26. De cierto os digo,
que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Tremenda la cita que estamos leyendo el día de hoy. Es parte de la seguidilla de prédica que hemos estado dando en la última parte del año 2020 y el inicio del 2021. El grano de trigo tiene que morir y la palabra sígueme. Vamos a hacer una pequeña síntesis para que agarremos bien por dónde vamos en este tiempo. Hemos estado hablando de la importancia de entender el llamado de Dios. Hemos hablado de que hay 3 llamados, el llamado a la salvación, ya lo platicó Carolina, Colosenses capítulo 1, versículo 13. Hay un segundo llamado que luego de ser rescatado del poder de las tinieblas, estamos llamados a la santidad. Hay un tercer llamado y el llamado es al servicio. Y el prototipo lo tenemos en Jesucristo, que siendo Rey, que siendo Señor, se anonadó para servirnos a nosotros y dice que sirvió hasta muerte de cruz. Recordando un punto importante que es que el don que Dios nos ha dado y el llamado de Dios es irrevocable. Dios está detrás de cada uno de nosotros y lo que Dios te ha dado no lo va a quitar. La otra palabra de la cual hemos estado platicando en el último tiempo es la palabra ven. En el Antiguo Testamento hay muchas formas en las cuales Dios habló para hacer que sus siervos se acercaran a Él. Cuando Dios dice ven o toma o haz, el Señor equipa y da todo lo necesario para cumplir la misión. Vemos el caso de Noé, el caso de Moisés, el caso de Abraham, cómo fue revestido Gedeón cuando era un tímido, cuando estaba ahí recogiendo las cosas del campo ante los madianitas. Vimos el caso de Isaías, la samaritana y de Tomás. Ven, ese ven tiene un significado muy importante porque puede ser un ven para pasar del poder de las tinieblas al reino de la luz y al mismo tiempo un ven para una misión específica. Pero la palabra sígueme tiene una trascendencia que es desde el momento en que salimos del seno de Dios. Ese sígueme es para retornar a la casa del Padre. Y entonces, pues esto lo hemos platicado en las últimas semanas y nos quedamos la última vez hablando de lo que Jesús declara. ¿Qué dice Jesús que es importante para este tiempo? Para que no nos olvidemos de que no estamos aquí solo por decir estamos y viva la pepa. No es cierto. Este tiempo de vida es un tiempo de transición. Todo se va a acabar. Todo va a ser hecho de nuevo. La importancia de nuestro sí para las cosas de Dios. Así es que vamos a pasar ahorita a ver las declaraciones de Cristo. La semana pasada hicimos 2 declaraciones fuertísimas. Una en Juan capítulo 14, versículo 6. Solo vamos a tocarla, vamos a leerla porque hoy tenemos partes importantes que quiero que ustedes conozcan. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 6. Dice la palabra de Dios en Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo con esta declaración tenemos una apertura increíble para entender el propósito por el cual Jesús vino. Era necesario de que Él viniera, de que Él muriera, de que Él resucitara, de que pusiera la sangre allá arriba, porque era la forma de vencer la muerte. Era la forma de tomar la sangre y llevarla allá arriba para que todo aquel que crea en Él pase de la muerte a la vida y comience a ver a través de Cristo que Él es el camino, la verdad y la vida. Prefigura que estaban en el Antiguo Testamento a través del tabernáculo del Señor, atrio, lugar santo y lugar santísimo. La siguiente porción, ya la hemos platicado, nadie viene al Padre sino por mí. No hay ninguna forma que no sea a través de Jesucristo. Solo se puede llegar al Padre por medio de Jesucristo. Muchas verdades dice esta cita, pero vamos a pasar a otra que es complementaria y es Juan capítulo 6, versículo 44. Otra declaración que Jesucristo hace que debemos de ponerle mucha atención.
Dice Juan 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Tremenda declaración. Ninguno de ustedes de Casa Josué pudo haber ido a Cristo Jesús si el Padre no lo hubiera traído, si el Padre no lo hubiera puesto en la presencia de Jesucristo, si el Padre no les hubiera dado por su bondad ese chance de poder llegar y decir sí. Vea qué cosa, nadie puede ir al Padre sino por medio de Jesús, y nadie puede ir a Jesús si el Padre no lo envía. La forma como Dios ha cerrado el plan de salvación, esto no es asunto de quién es más inteligente, gracia y misericordia de Dios, pero el corazón tiene que estar listo. De alguna manera oír la palabra de Dios, de alguna manera alguien que se la revele, que se la ponga por delante. Esta cita también dice otra verdad: y yo le resucitaré en el día postrero. Resucitación, nos va a rescatar. Nuestro cuerpo que está en la lápida, que está en la tumba, será resucitado gloriosamente cuando el Señor venga en el aire y haga el clamor, y los muertos resucitarán primero, y los que están vivos pasarán de una vez y serán llevados. El arrebatamiento del cual hemos platicado en muchas oportunidades. Hay otra declaración que es necesario que traigamos a colación, y esa está en Juan capítulo 5 versículo 43. Jesús declara, vea lo que el Señor dice en Juan 5, 43. Dice Juan 5, 43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Qué tremenda declaración la que el Señor ha hecho en este momento. Yo he venido en nombre de mi Padre. Yo no vengo por mí, el Padre me ha enviado y tengo una misión. Es importante que todos sepan que yo no estoy aquí así por casualidad, no. He venido en nombre de mi Padre a rescatar lo que se había perdido. Y les dice a ellos, y no me reciben, hablando de su pueblo. Qué tremendo, una declaración tremenda. Yo no sé cómo ese pueblo pudo aguantar esta verdad, o más bien no sé si la quisieron ver. Y dice a continuación, y si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Está hablando de esa venida de Satanás, en la cual va a aparecer como, ahí sí que el anticristo, aunque él no va a decir que él es el anticristo, pero el mundo lo va a recibir según la palabra de Dios y según los textos que se han leído relativos a esto. Se está hablando del anticristo. Va a venir con cara de bonachón, va a tratar de poner paz en todos lados, de que hayan acuerdos, y se va a ver muy bonito. Pero vino el Hijo de Dios y no lo recibís, así dice, mas a otros recibiréis. Qué importante es que nuestros ojos estén atentos al tiempo que estamos viviendo. Jesús dice, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y dice, y no me recibís. Como la concatenación de las citas bíblicas nos abre un panorama, nos esclarece y nos hace ver que a pesar del oleaje del mundo, de la confusión, del caos, de la muerte, de la tragedia que se está viviendo por muchos lados, Dios ha sido bueno contigo. Dios ha sido bueno con nosotros, cómo nos ha guardado, cómo nos ha protegido. Por eso, con mayor atención, en este año 2021, abramos más los ojos, oigamos la voz de Dios, leamos la palabra, abracemos la palabra, así como la palabra nos abraza a nosotros. Estamos en un tiempo delicado, el tiempo se está acortando. Como puedes ver, la declaración de Jesucristo son tremendas, pero hay otra importante que debemos de tener, y es primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. ¿Por qué razón vino Jesucristo? Otra de las razones, una declaración contundente de lo que es necesario que nosotros entendamos perfectamente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No hay para dónde. Hay algunos que dirán, ¿y por qué tanto tenemos que hablar de lo que tenemos que hacer conforme a la palabra de Dios? ¿Por qué hay que morir tanto? ¿Por qué tanto repetir ciertas porciones de la palabra? Porque la vieja naturaleza es engañosa y es perversa.
Y la vieja naturaleza generalmente tiene tendencias para acomodarnos, pero la palabra de Dios, las declaraciones de lo que dice Jesucristo es sumamente importante. El que practica el pecado es del diablo, esa es la cosa. El que practica, el que roba, el que miente, el que adultera, el que fornica, el que hace cosas abominables a Dios, el que ha dejado a Dios por las cosas del mundo, ese es del diablo. Claro, no hay para dónde, porque el diablo peca desde el principio. Y dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es una declaración, los apóstoles lo vieron. Jesucristo vino para deshacer la obra del maligno, expulsó demonios, hizo milagros, abrió el espacio para que se pudiera entender las cosas. Murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios para deshacer la obra del diablo, deshacer, destruir lo que el diablo hizo en tu corazón, hizo en nuestro corazón, en nuestro matrimonio, en nuestra amada Guatemala, en este mundo. Para eso vino Jesucristo, fíjese, para deshacer. Quiere decir que si mi corazón está ante el Señor y Él es el alfarero, Señor, quita las piedras, quita la impunidad de mi alma, quita la impunidad de mi espíritu, límpiame, déjame blanco como la nieve. No podemos perder la perspectiva de que el grano de trigo debe de morir. Morir el grano de trigo es morir a mi voluntad y permitir que la buena voluntad de Dios se haga en mi vida. El año 2021 es una batalla terrible, pero hermosa, en el nombre de Cristo Jesús. O estamos armados, o estamos con Él o contra Él. Pueblo de Dios, escuche. Es importante, mi hermano. No deje pasar las palabras que el día de hoy estamos diciendo. Pero aparte de esto, el Señor sigue haciendo otras declaraciones. Y vamos a ir a Juan capítulo 8, 43, 44. Estamos hablando de las declaraciones que podemos ver que son directas de Dios para este tiempo y para tu corazón, para nuestro corazón. Juan capítulo 8, 43, 44. Me acompañan todos mis hermanos al Evangelio de Juan, capítulo 8, y nos vamos a los versículos 43 y 44. Dice así la palabra de Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Tremenda la cita. Me voy a referir al primero, que es, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y a continuación dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? La palabra de Dios, que la tenemos acá, que es la principal cátedra de Casa Josué, es la palabra que tenemos que tener fresca para el tiempo que estamos viviendo. Una palabra en la punta de la lengua, pero sobre todo una palabra meditada aquí adentro. Una palabra de la cual surja ese poder para tener el celo y temor santo de las cosas de Dios. El tiempo que estamos viviendo es para que nuestros ojos se abran, nuestros oídos estén despiertos y nuestra boca lista para alabar, bendecir y glorificar a Dios. Ser testigos en el tiempo que estamos viviendo. Importantísimo, porque el maligno ha bajado con todo su enojo, con toda su cólera, para robar, matar y destruir, y para imposibilitar que algunos conozcan a Cristo, para debilitar a otros que ya están caminando, y para trocear los caminos y nos confundamos. Por eso la importancia de no olvidarnos las declaraciones de Jesucristo, y que nosotros por medio de la palabra entendamos que la guía la tiene el Espíritu Santo, que no podemos dejarnos perder por las cosas del mundo y por las cosas que están pasando. Este año 2021 es claro para tu vida. El Señor lo dijo claramente cuando comenzamos el día de hoy. Conmigo o contra mí, tienes que tomar una decisión. La tibieza no sirve. La posición de ambivalencia no sirve. Por el contrario, da un mensaje totalmente patético de la vida de un cristiano. Pero también el Señor sigue aclarando y hace una aseveración en Juan capítulo 14, 1-3. ¿Por qué? Porque esta cita nos va a ayudar a entender el por qué la palabra sígueme. Y vamos entonces, Juan 14, 1-3. Dice la palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón.
¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Las citas que estamos leyendo son tremendas, mis hermanos, de veras. Si pueden registrarlas para leerla después sería excelente. No se turbe vuestro corazón. Mire, hay muchas cosas por las cuales deberíamos de estar un poquito nerviosos, pero no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Pues cree también en Jesucristo. Y dice, oiga, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Quiere decir, en la eternidad muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Él es la verdad. Jesucristo es la verdad. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Abre el espacio de ¿qué pasa después de la muerte? Pues ya lo sabe. Jesucristo está preparando un lugar para nosotros, para todos los que han creído en Cristo Jesús. Es el mismo Jesús quien está haciendo esta aseveración. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si voy a preparar lugar, quiere decir que voy a regresar, voy a venir por ustedes y los voy a llevar a donde yo estoy. Pero este caminar, este seguir, no lo podemos poner en duda. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y solo por medio de Él vamos al Padre. Y nadie puede venir a Jesucristo si no es por medio del Padre. Qué cosas, ¿verdad? Dios tiene atadas todas las cuestiones de la salvación en la persona de Jesucristo. Y os tomaré a mí mismo, porque a donde yo estoy, vosotros también estaréis. Lo mismo lo dice en el Apocalipsis, a los vencedores. Serán columnas del templo de Dios. La importancia de entender el tiempo que estamos viviendo y cómo la palabra de Dios nos está haciendo ver la importancia de poner nuestros ojos en el Señor, de oír la palabra, de leer la palabra. Señor, aquí estoy, hágase conforme a tu voluntad. Si tú eres el guía, dame la gracia de seguirte. Si tú eres la luz del mundo, dame la gracia de seguirte. En fin, hay tantas palabras que vamos a ver en este tiempo 2021 que vamos a darnos cuenta de que no solo Jesucristo es el pan, es la luz del mundo, es el buen pastor. Es la puerta. Y así nos vamos a dar cuenta más y más de que este año lo tenemos que centralizar completamente en la persona de Jesucristo. Él es nuestra tabla de salvación y el Espíritu es el que nos conduce a la verdad y la verdad es Cristo. Mis hermanos, tenemos que tener mucha claridad en lo que estamos viendo. La siguiente declaración que hace Jesús es impresionante. Lo deja uno, Señor, de veras, que lo has venido diciendo de tantas maneras, pero ahorita hace una declaración consistente, fuerte y maravillosa. Nos vamos a ir a Juan capítulo 10, versículo 30. Y la palabra de Dios dice así. Vamos a leerlo desde el 25. Desde el 25. Vamos a leer desde el 25 al 30. Jesús les respondió. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Tremendo, tremendo. Esta cita es como para que la tengamos para un retiro. Un retiro en el cual podamos meditar poco a poco todo lo que está diciendo. Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis. Tremendo. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. Y dice, porque no sois mis ovejas. Tremenda declaración, no me pertenecen, ustedes son hijos del diablo. Sí. Terrible. Terrible. Imagínense cuántas personas no conocen a Jesucristo. Están caminando así como dicen,
metidos dentro de la religión y aferrados a una religión, y el Señor está haciendo esta declaración: porque no sois mis ovejas, vosotros sois hijos del diablo. Tremendo, mis hermanos. Hay que esclarecer las cosas, con Cristo o sin Cristo, con Él o sin Él, o recoges o desparrama. La tibieza en este tiempo es lo peor que podamos tener. Mi hermano, escucha lo que estoy diciendo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Para que sigamos a Jesús quiere decir que Jesús les habló y le dijo: síganme. Las ovejas que han sido compradas por Jesucristo siguen la voz del pastor. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esta declaración es maravillosa, mi hermano. Pero si estamos en esa categoría de oveja, en esa categoría de seguir, no nos pueden quitar de la presencia del Señor, a excepción de que nosotros andemos papalotadamente o haciendo tonterías, o arrebatando o quitando o diciendo cosas que no son de la palabra de Dios, y queriendo hacer del pecado algo que no está dentro de la palabra de Dios, o que Dios no quiere. En pocas palabras, tú en pecado, tú haciendo lo que quieres jalar la palabra al pecado. No, mi hermano, no se puede. La palabra de Dios es clara y es una plomada. Las ovejas de Jesucristo oyen a Jesucristo. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Pero el versículo 30, a donde quería llegar: yo y el Padre uno somos. Carol, ¿usted qué entiende por eso? Que no hay diferencia, que Jesús es Dios y Dios está aquí presente, y Él vino y estuvo un momento determinado la semana pasada que hablabas del Emmanuel, el Dios con nosotros. Amén. ¿Verdad? Dios con nosotros, y ese nombre que a veces no lo hemos entendido. Dios con nosotros en el Antiguo Testamento era el anuncio, y efectivamente Dios se hizo entre nosotros con el nombre de Jesús. Amén. Entonces, yo y el Padre uno somos. Yo es Cristo. Yo y el Padre uno somos. Y Jesucristo es el que dice: sígueme. Entonces pregunto, ¿quién es el que dice sígueme? Jesucristo, sí, pero en este momento Él está diciendo: yo y el Padre uno somos. El que dice sígueme es Dios. Es Dios el que te hizo, el que en su mente te tuvo, te amó, te diseñó, te trajo a la existencia, te sostiene en su mano. Aunque hayas caído, Él viene a redimirte y te está dando su Santo Espíritu y te ha dado todo para la vida y de devoción. Te está declarando: yo y el Padre somos uno. Soy el que te digo, sígueme. Mi hermano, por favor, despierte a lo que el Señor nos está diciendo. No juegue con lo que hoy estamos anunciando para este año 2021. No juegue, el tiempo se cerró y las cosas se van a poner un poquito, diría, más complicadas de las que ya vivimos en el 2020. Sí, mi hermano, así es, las profecías no mienten. Estamos en ese trayecto, por eso la importancia de poner los ojos en el Señor. ¿Qué quiere Dios para este tiempo? ¿Conmigo o contra mí? Mi hermano, esclarezcamos nuestra posición y sepamos quién es el que nos dice sígueme. Vamos a entrar entonces a ver algunas características importantes de todo esto, porque si el Señor dice sígueme, yo quiero saber, ya sé que es Dios, que es el Hijo de Dios, que murió, que llevó la sangre allá, que abrió el camino. Pero Jesús dice otra serie de cosas que están concatenadas. Hoy las quiero ver despacito. Y esta va a ser la secuencia de los próximos domingos que me toque predicar. Vamos a ir a Juan capítulo 6, versículo 35. A ver qué nos dice Jesucristo. Jesús dice así, vamos a leer desde el 33 y el 35, dos citas. Dice en el 33... porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y el 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Perfecto, usted se recordará del tiempo de Egipto, cuando sacó al Señor a
al pueblo de Dios de Egipto y entraron en el desierto y no tenemos que comer, y el Señor les envió el maná. 40 años comieron maná, un maná suficiente, y les dio bebida suficiente. Esa es una jornada. Para nosotros los cristianos, desde el día que le dijimos sí al Señor por su bondad, por su misericordia, por ese llamado eterno, nosotros también necesitamos ese pan, fíjese usted, y necesitamos esa bebida. En Juan el Señor dice, de todo aquel que cree en mí, brotará un río de agua viva de su corazón. Ya tenemos el pan y ya tenemos el agua. Pero ¿qué nos quiere decir el Señor en esto? Estamos en la última jornada, lo podríamos decir así, y necesitamos el pan de Cristo y el agua de Cristo. Estamos en un tiempo de incertidumbre, de confusión y de caos, donde a lo bueno se le dice que es malo, y a la verdad se le dice que es mentira, y a la mentira que es verdad. En este relajo semántico en donde la verdad, saber quién la tiene, entre comillas, nosotros tenemos que tener la claridad de que Jesús es la verdad. Amén. Y nosotros tenemos que alimentarnos del pan de la verdad y no de la revista de vanidades o de prensa libre o de muchas cosas que el mundo quiere inyectar. Jesucristo es el pan de vida, es el pan que necesitamos el tiempo presente. La gente necesita creer algo, cualquier cosa, aunque sea mentira, para callar su conciencia. Vea usted lo que estoy platicando. La gente necesita creer algo en cualquier Dios, en cualquier cosa que se presente por delante, incluso ante una vacuna tan incierta como la que están poniendo, en la cual tienen tantas trabas y tantas situaciones que en algún momento vamos a tener que platicarla. La gente necesita creer en algo para, entre comillas, seguir viviendo. ¿Seguir viviendo para qué? Si podemos perder la eternidad. Preste atención, mi hermano, porque el tiempo también es para llamar a otros que no conocen a Jesucristo, para invitarlos a que entren al arca de la salvación en Cristo Jesús. Necesitamos el pan de vida cada día y oír su voz. En el Antiguo Testamento ocurrió algo hermosísimo en el caso de uno de los profetas que vamos a ver ahorita en Primera de Reyes capítulo 19, el profeta Elías. Primera de Reyes capítulo 19 del 4 al 8. Y vean la importancia de esta situación que posiblemente algunos hoy puedan estar pasando algo así y no se han dado cuenta. Ahorita voy. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 4 al 8. Dice así la palabra de Dios. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, está hablando dijo, del profeta Elías. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Tremendo este pasaje para nosotros el día de hoy. El profeta Elías, tremendo profeta que cuando uno lo lee, Señor, de plano que tu mano estaba sobre él en todas las cosas que tocó, en todo lo que dijo, impresionante. Pero llegó un momento en que después de que pues abatió los 450 profetas de uno de los dioses y 400 de Acera, pues la Jezabel dijo, mañana tú mueres, y entonces patita, ¿para qué te quiero? Y salió, como quien dice, a buscar a Dios. De grandes prodigios, este hombre se metió dentro de la cuestión que se llamaría el pánico, el temor a la muerte. Pero
Él mismo deseó la muerte, como dice la palabra de Dios. Basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y se quedó dormido. Vea usted cómo trabaja Dios en el sueño. En mi caso, Dios ha trabajado muchísimo en el sueño. Al día siguiente yo sé que el Señor trabajó en mi corazón. Al día siguiente recuerdo de sus pisadas en mi corazón y recuerdo de sus palabras o de alguna profecía o recuerdo lo que ha querido hacer en mi vida o se lo permití o hubo una lucha con Él. Pero sé que ha ocurrido y puedo decir que lo que le pasó a Elías es una parte maravillosa porque dice, y aquí luego un ángel le tocó. Es la primera vez son muy pocas veces la que la palabra de Dios un ángel toca. Y cuando toca algo pasa. Y le dijo, levántate y come. La importancia de, mi hermano, no podemos estar acomodados en el tiempo presente. Y es necesario comer, pero levantarme y comer, ¿qué voy a comer? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es pan, el pan. Yo soy el pan de vida. Necesitamos en este tiempo comer la palabra de Dios, afinar la espada, afinar la armadura que Dios nos ha dado. Y dice, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida. ¿De dónde? ¿De dónde salió esa torta cocida si no había fuego? ¿De dónde salió la harina? No había. ¿Y de dónde salió? Pues el agua. La vasija con agua. Obviamente Dios lo puso. La palabra de Dios, Dios la puso para alimento para nosotros. Vea la importancia, pero preste atención a lo que viene ahora. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y dice que el ángel nuevamente lo tocó, diciendo, levántate y come. Ahora, vea lo que dice, porque el largo camino te resta. Mi hermano, es el año 2021, es un año complicado, es un año que necesitamos la palabra de Dios. ¿Y por qué? Veamos qué dice. Se levantó, pues, y comió, y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. ¿A dónde? ¿Hasta dónde llegó? Al monte de Dios. Sí, al monte de Dios, nuestra meta. El Señor, Monte Sión, en este caso la Nueva Jerusalén. Hermoso. Verdaderamente esta palabra preciosa que nos está exhortando a comer de su palabra, a beber de Él, al estar fortalecidos cada día en Él. Amén. Esto nos trae a colación algo sumamente importante. Elías tenía que comer, porque la jornada era larga. La jornada que viene en el año 2021 es intensa. Necesitamos la palabra de Dios, oír su voz y hacer su voluntad. Pero no queda aquí. Hay otro ejemplo maravilloso que tenemos que tener presente. No solo de pan vive el hombre. Deuteronomio 8, del 1 al 3. Vamos a leerla porque vamos a entrar ahorita a platicar un poquito del maná antes de entrar a la cena del pacto. Deuteronomio 8, 1, 3. Deuteronomio 8, versículos 1 al 3. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Ok, son otra cita para otra semana para platicarla, ¿verdad? Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón. Esta jornada, este tiempo va a exhibir lo que hay en nuestro corazón. Ustedes se recuerdan que el Señor nos dio una profecía hace aproximadamente 7 años, en donde decía, hay un corazón y estaba la mano de Dios puesta sobre el corazón.
Permítame decirles que Dios ha quitado la mano sobre el corazón, y del corazón que no está convertido, del corazón que no está seguro en las cosas de Dios, van a salir todos los males. Va a salir cualquier porquería, cualquier iniquidad. Y la maldad se va a intensificar. Y no es porque Dios o el enemigo la intensifique, sino porque el corazón del hombre está listo para hacer esto. Por eso la importancia de que prestemos atención a lo que Dios nos está diciendo el día de hoy. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. O sea, la palabra de Dios, yo soy el pan de vida para este tiempo, es clave en nuestro caminar, en aquel que nos dice, sígueme. Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios, de la boca del Señor, la palabra de Dios. Aquí está el mensaje, aquí está el alimento, y de todo aquel que cree en él brotarán ríos de agua viva. Mi hermano, el pan y el agua, la congregación que Dios nos ha dado, las profecías que Dios nos ha dado. Escuchemos bien, porque Deuteronomio 28 todavía es vigente para nosotros. Cuando obedecemos, trae bendición. Cuando desobedecemos y hacemos lo que nosotros queremos y lo que nos da la gana, como quien dice, en el tiempo de los jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. Lo que bien le parecía. A donde va Vicente, ahí vamos a ir todo, pues la gente. Qué tontería. Nosotros ya somos llamados por Jesucristo, salvos en Jesucristo. Y la palabra sígueme sigue todavía operando en nuestras vidas. Amén. Pero aparte de todo esto, es bueno que veamos cosas que considero que son importantes. En relación al maná, hay que traer algunas cosas que creo que debemos de tener o reflexionar. Ustedes se recuerdan el milagro. Ocurrió que el maná caía todos los días. Pero las indicaciones de Dios, tremenda. Recojan cada día lo suficiente para que al día siguiente no se ponga como gusano. La palabra de Dios es de todos los días. No dejemos de leerla. La palabra es fresca. La palabra nos alimenta. Una cosa interesantísima. Y dice, el sexto día tenían que recoger doble. Si recogían doble, quiere decir que al siguiente día posiblemente el maná iba a estar con gusanos, pero no un milagro de Dios. ¿Se da cuenta? Las cosas de Dios, cuando uno las medita, uno dice, Señor, verdaderamente esto es obra tuya. El sexto día cogían para 2 días y no tenía gusano. El maná puesto en la mesa de la proposición duraba 7 días, imagínense, 7 días. El pueblo recogía lo suyo y si cogía para el día siguiente se engusanaba. Pero el maná que era puesto en la mesa de la proposición, 7 días duraba. Y después en el 8º día se lo comía, o en el 7º día se lo comían los sacerdotes. Y no estaba engusanado. ¿Qué forma? ¿Cómo podemos explicar esto? Obra de Dios, maravilla de Dios. Yo soy el pan de vida, mi hermano, no se olvide. Cristo es el pan de vida. ¿Y quién es Cristo? Dios, el Padre y yo somos uno. No nos olvidemos. Este tiempo es un tiempo de amarrarse a la cruz de Cristo. Este es un tiempo de abrazarlo completamente y no permitir que ninguna parte de nosotros se oponga a las cosas de Dios. Y recuérdese que también pusieron maná en el arca y nunca se engusanó. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra fresca, la cátedra presente que necesitamos todos los días, porque en ella está la vida. Todo pasará, dice la palabra de Dios, pero mis palabras no pasarán. Si sus palabras no pasarán, todavía es vigente, sígueme. Mi hermano, la palabra sígueme tiene un sentido para tu vida y mi vida. No nos dejemos papalotear por lo que el mundo y lo que está ocurriendo en toda la esfera de este mundo. Tenemos un guía que nos quiere llevar a la eternidad. Qué tremendo lo que el Señor pone por nosotros. Adelante. Hay otra cita antes de entrar a la cena del pacto y es Juan 5:24. Acompáñeme, vamos a Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo, desde el 20 al 24 vamos a leer. Y dice así la palabra de Dios. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da la vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga,
sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. A vida. Tremendo ustedes. Vea cómo la palabra de Dios reafirma todo lo que hemos estado hablando en este tiempo. El que oye mi palabra, el que la lee, leer la palabra, oír la palabra es comer del pan, es comer de Cristo. Por eso se habla el verbo encarnado. Cristo es la palabra. La importancia de leerla es comerla. Meditarla es permitir que la palabra de Dios nos escudriñe de tal manera que su obra se haga en nuestras vidas. El grano de trigo tiene que morir. La declaración de Jesús es clara. El sígueme sigue sonando. No hay plan B. No hay plan B. Hay un solo plan, el propósito de Dios por medio de Jesucristo. O conmigo o contra mí. O me sigues o no me sigues. Muchos dicen que ayudan, pero generalmente estorban. Oiga esto, mucho ayuda el que no estorba. Y en la vida espiritual tenemos que saber cuáles son los estorbos que están a nuestro alrededor para comenzar a separarlo. La importancia de entender lo que Dios nos está poniendo por delante. El Señor nos ha permitido una reflexión hermosa en relación a quién debemos de seguir o quién es el que me dice sígueme. Ya hicimos algunas declaraciones. A partir de hoy vamos a tener una seguidilla de prédicas en relación a quién es el que me dice sígueme. Pero en este momento, hoy vamos a hacer la primera cena de pacto del año 2021. Y para esto vamos a irnos al libro de Mateo, versículo 26, y vamos a leer 3 versículos. Del 26 al 29, les ruego a todos tener el pan y tener el vino para la cena que vamos a efectuar el día de hoy. Mateo 26, versículos 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Pequeña reflexión en todo lo que hemos platicado el día de hoy. Y mientras comían, oiga, mientras comían, Amén. tomó Jesús el pan, y bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. La palabra de Dios es Cristo. Cuando tomamos la palabra, cuando la meditamos, es cuando ese pan lo estamos haciendo en partículas para nuestro yo, para nuestra alma, para nuestro espíritu. Y estamos repitiendo lo mismo. La importancia de leer, cuando usted lee, está comiendo ese pan bendito. Amén. Cuando usted aplica la palabra de Dios, aplica la sangre de Jesucristo sobre su vida para pedir y extender perdón. Vamos a tomar el día de hoy el pan y lo vamos a fraccionar y lo vamos a dar como gratitud. Por eso yo les ruego que tome el pan en su familia, fracciónelo, por favor. Reténgalo en la mano un momentito y todos reflexionemos. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. La palabra de Jesucristo la hemos meditado el día de hoy. Ha sido un placer conocer lo que es el maná. Es un placer conocer que Jesucristo es el pan de vida. Él es. Ahora, eso no quiere decir que aquí está.
en la palabra, la cual hemos digerido, pero lo hacemos como conmemoración, porque eso es lo que Él dice. Así es que tomó y lo repartió. Toman y coman. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento, diciéndole: Señor, gracias por tu provisión. Gracias por todo lo que tú nos has dado, que hay en nuestra casa, por toda la provisión y todos tus cuidados. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Gracias por el pan de tu palabra y por el pan material que tú nos das. Bendito seas. Y tomando la copa, la reflexión, y tomando la copa y habiendo dado gracias, Señor, te damos gracias por tu provisión, pero por el entendimiento de lo que quiere decir, bebe de ella todos. Beber la sangre, beber lo que estamos viviendo hoy, es tener el entendimiento de que la sangre de Jesucristo está allá y que la podemos aplicar el día de hoy. El entendimiento del perdón, del pedir perdón, de ser perdonado, porque ese es el precio de la sangre de Jesucristo a favor de nosotros. Él nos justificó ante el trono de la gracia. Justificados somos en Cristo Jesús, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto que Él hizo en el momento en que murió, resucitó, llevó la sangre ahí arriba, y el Padre dijo: sangre, sangre ad hoc, sangre perfecta, la acepto. Y todos somos aceptos por medio de Él. Amén. Esta verdad, este conocimiento de la verdad nos da el triunfo. Gracias, Nos Señor. permite entender la gloriosa obra de Jesucristo. Y habiendo dado gracias, les dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Nosotros estamos entre ellos. Así es que gracias, Padre, por la sangre preciosa que está en el propiciatorio y por el entendimiento que tenemos de lo que hacemos el día de hoy. Bendito es tu santo nombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Yo soy la resurrección. Yo creo todo eso. Qué privilegio el que tenemos, amados hermanos, de acudir a la palabra, de meternos dentro de la palabra, sumergirnos en ella y permitir que la palabra haga su obra. Mi hermano, qué bendición. Un abrazo para todos ustedes, que el Señor les bendiga.